a tener un momento de oración. Padre, quiero pedir tu dirección, que tú nos guíes, que tu santa presencia esté en cada momento, en cada tiempo que hemos dispuesto para escuchar tu palabra. Bendice, Señor, todo esto para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero... aquí está. El texto está ahí, ya lo hemos leído. Dice: entonces Jesús lo llamó a todos y les dijo: ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos, y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esa gente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Y si alguno quiere ser el primero, deberá ser esclavo de todos. Y yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Jesucristo, querido hermano, transformó la vida de sus discípulos y de la humanidad durante su paso por la tierra, que fue un ministerio corto, no se desarrolló. Jesús nunca salió de Palestina y fue un ministerio que solamente duró 3 años, los años que llevo yo acá en la iglesia. Gracias, diácono. Entonces, querido hermano, el ministerio de Jesús podríamos decir que era un ministerio muy corto en sí y que no abarcó grandes áreas. Sin embargo, impactó al mundo entero. Y tiene que ver con esto, con lo que marcó Dios en esos 12 discípulos, esos hombres que nos guió y que fueron parte del liderazgo posterior de la iglesia, ¿no es cierto? Jesús es el modelo para todo líder. Hay algunos que no les gusta el término líder, ¿no es cierto? Pues dicen, no aparece en la Biblia. Hay hartas cosas que no aparecen en la Biblia y las usamos. Entonces, sí evidenciamos que el liderazgo se refiere a las personas que están para servir dentro de la iglesia, para servir, no enseñorearse, para servir, ¿ya? Y él tuvo mayor poder, sabiduría y aliento hacia otros. Su enseñanza fue inspiradora y desafiante. El liderazgo de Jesús fue excepcional, sin paralelo. Se destacó principalmente por su forma de motivar e influenciar a otros, moviéndolos todo el tiempo hacia los propósitos de Dios. La grandeza de su liderazgo radicó principalmente en la facilidad con que él se vació a sí mismo. Nosotros hablamos esto de la kenosis, ¿no es cierto? Para servir al Padre y para servirle a aquellos quien el Padre estaba llamando. Querido hermano, muchas veces hoy día se habla, dicen, bueno, el legado de tal pastor, el legado que ha hecho. Yo, querido hermano, mi legado delante del Señor, le he pedido que yo pueda impactar y pueda ser de bendición para otros líderes de la iglesia. No enseñorearme, sino que levantar líderes de la iglesia, que aquí salgan pastores, misioneros, porque hoy día, querido hermano, la mies es mucha. Entonces estamos buscando reconocimiento en los pastores y nadie se pone a pensar que yo en lo personal no quiero otro reconocimiento. Que cuando parta de esta tierra digan, oye, ¿sabe qué? El pastor, gracias a él, el Señor me llamó al ministerio, gracias a su predicación, él me ayudó. Yo, por ahí va lo mío. No, y eso a veces tiene que ser bajo perfil, porque hoy día todos quieren mandar. Todos quieren ser presidentes, todos quieren estar a cargo de algo, y a mí me molesta eso. Yo siempre hablo con los pastores que tengo a cargo, que son pastores administrativos, y una vez me encontré con él y me dijo, hola jefe, ¿cómo estás? Y yo le dije, me dio ganas, yo no soy tu jefe, yo soy un pastor que quiero apoyarte, quiero ayudarte, y siempre le digo lo mismo. Siempre le estoy diciendo lo mismo, porque la verdad es que tenemos que entender que la iglesia tiene que levantar líderes, pero esos líderes tienen que ser enseñados y guiados por otros. ¿Entiendes? A veces decimos, bueno, el Señor nos llama. No, tiene que cada uno ir aprendiendo, y la iglesia tiene que ser formadora de líderes. Si no lo hace, es incapaz de proyectar el reino de Dios más allá de tu propia vida.
Y fíjense ustedes que en la iglesia de pronto no se habla tanto. Yo he tocado este tema en reiteradas ocasiones, pero hoy día quiero darle un poquito otro énfasis. Y lo primero, queridos hermanos, que Jesús tomó estas personas, los 12, y los adoctrinó. Jesús no fue un líder irresponsable. Él convivió con los 12 y les guió en cada momento. Y eso es lo que falta a veces en la iglesia del Señor. Líderes que puedan levantar a otros líderes, que les guíen, que estén con ellos. Jesús lo hizo así. Y Jesús lo hizo en el día a día. No lo hizo vía Zoom. Aunque ahora, bueno, el teléfono había Zoom, por eso no sale la palabra Zoom en la Biblia. No la busquen. Entonces, querido hermano, Él tomó a estos discípulos y les enseñó. O sea, Él cuando partió hacia el Padre, dejó preparada la iglesia. Y nosotros como iglesia a veces no preparamos a nuestros hermanos. Al joven muchas veces dice, este cabro nuevo está uno deseando, le ponemos el pie encima. Pero cuando le decimos, oye, a él deberíamos considerarlo para que tome la ofrenda, para que haga algo, que prepare. No tenemos a veces ese concepto. Decimos, no, la madurez solamente se da en los que llevan más años. Pero a veces somos bien inmaduros, queridos hermanos, porque no somos capaces de guiar a nuestros hermanos. ¿Ya? Si usted lleva años en el Señor, dele gracias al Señor y guíe y póngase en la brecha para llevar a otros. Fíjense que es un término moderno que yo lo aprendí, que se llama el coaching en la iglesia. ¿Han escuchado el coaching? Sí. ¿Ya? El coaching es un método de acompañamiento personalizado con el objeto de mejorar las habilidades y comportamiento de un líder cristiano. ¿Ya? Acompañamiento de un líder cristiano. Decirle, hermano, tú tienes que tomar a un hermano que está nuevo, guiarlo, llevarlo a esa madurez. Las mujeres, la Biblia Pablo es claro en decir el comportamiento de las más antiguas. Formar el liderazgo dentro de la iglesia. El formar el liderazgo en la iglesia no depende solamente del pastor, porque en nuestra congregación el pastor está un tiempo y se tiene que ir, ¿no es cierto? O lo sacan o lo echan, ¿no es cierto? Pero es así la vida del pastor, al menos en nuestra congregación. Entonces, ¿qué impacto yo? Y fíjense ustedes que el coaching, cuando hablábamos, es este acompañamiento. Nosotros pensamos que ser líder es poner a una persona en un estudio, en una academia bíblica. La academia bíblica está bien para dotar a esta persona, pero el que forma el carácter, el que forma el liderazgo, son cada uno de los hermanos más antiguos, partiendo del pastor y los diáconos, ¿entienden? Entonces, querido hermano, es interesante que el término coaching siempre lo usamos como algo moderno, algo. Yo esto hace años me mandaron a hacer un curso y lo vi, todo este tema sé, pero me llamó la atención algo. Miren, que la palabra coaching, ¿cómo surge el término? El término coaching significa, se remonta etimológicamente al siglo XV, cuando en las ciudades húngaras de Koch, parada obligada de viajeros entre Budapest y Viena, apareció un singular carruaje llamado Coxi, traducido en alemán como Kutsche, y al italiano como Coccio, y al español como coche. ¿Ya? En el fondo, querido hermano, cuando hablamos del coaching en la iglesia es que todos llevamos la carreta. El problema es que a veces en esa carreta hay hermanos que llevan 15, 20, 30 años y todavía lo estamos llevando. Y la verdad que Jesús preparó líderes para llevar la carreta. Él les dio la gran comisión. Vayan, y si en un lado vayan de a dos, y si en un lado no reciben, no se compliquen, vayan a otro pueblo. Versión Cristian Riquelme. Porque, querido hermano, saben que a veces lo que menos tiene que ser un líder, querido hermano, tiene que complicarse por nada. Un líder tiene que ser facilitador, no una persona que obstruya siempre las cosas del Señor.
Y eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero eso, bueno, de ahí no vamos a volver. Entonces el coaching desde una perspectiva bíblica, querido hermano, implica un acompañamiento para ayudar a una persona a descubrir y vivir el propósito y los planes de Dios para su vida. Usted, hermano nuevo que llega, y si usted siente al Señor, tiene que tomarlo y llevarlo y guiarlo para que él pueda crecer en la vida cristiana. No, es que esa es la labor del pastor. Claro que está dentro de mis labores, pero también es la labor de la iglesia. Porque el pastor va a pasar. La iglesia es la que va a quedar. Entonces, hermanos, para ayudar a descubrir el propósito y los planes de Dios para su vida, basándose en principios como el empoderamiento, la reflexión, el empoderamiento, querido hermano, decir, hermano, si tú puedes. Hasta ahora, querido hermano, ¿cuántos hermanos hay que de pronto dicen, pastor, a mí no me ponga a coordinar? No me ponga, menos predicar, ni se le ocurra. Querido hermano, Dios nos llama a ir creciendo y sacando nuestro mayor potencial en las cosas del Señor. Pero si tú no estás dispuesto, Dios nunca lo va a hacer, porque Dios no es avasallador. Dios no va a decir, ya le vamos a dar una pastillita y aquí ya el hermano va a servir toda la vida. No, es una persona que tiene que hacerle caso al Señor, pero que el liderazgo en la iglesia, los hermanos más antiguos, tienen que infundir en él ese crecimiento. Y eso es sí labor de la iglesia. Querido, entonces, cuando digamos que el empoderamiento, la reflexión, el estudio de la palabra, el trabajo conjunto, que no somos llaneros solitarios, alienarse en la fe y los valores cristianos. Decimos, uy, pero ¿por qué tenemos que hacerle caso a todo lo que dice el pastor? ¿Han escuchado eso, hermano? Sí. Gracias a Dios en otra iglesia. No le voy a dar nombre, pero creo que una es la primera. Oye, pero ¿por qué si somos adultos, por qué tenemos que hacer caso? Y la verdad, querido hermano, que el concepto de pastor nace en la antigüedad porque es el que cuida el rebaño, ¿no es cierto? Pero el rebaño también se tiene que cuidar entre sí mismo. Entonces, querido hermano, en la figura bíblica del coach está en la Biblia. Pero hay algo que me gustó mucho del señor John MacArthur. ¿Lo han escuchado, no? Ya. Él dijo, un líder... Maxwell, perdón. Sí, MacArthur era el otro. John C. Maxwell. Un líder conoce el camino. Un buen líder conoce el camino. Recorre el camino y lo muestra. ¿Te das cuenta? Conoce el camino, recorre el camino y lo muestra. ¿A quién? A los demás. Jesucristo hizo esto. Jesucristo mostró al Padre, mostró el trabajo en la iglesia, estuvo en el camino, recorrió el camino junto a ellos, nunca los dejó. A pesar que de pronto yo pienso como líder, de pronto me dan ganas, así como cuando a veces el pastor dice, este hermano, me dan ganas de imponerle las manos y los pies. Jesús a lo mejor pensó y como, este Pedro ya me tiene aburrido ya. Pero sabe, en el diario vivir, cambió, no podemos pretender formar buenos líderes desde el aula, desde lo pedagógico solamente enseñar, sino, querido hermano, desde la vivencia como iglesia del Señor. Y eso es responsabilidad de nosotros. Fíjense ustedes que hay un relato muy importante en el libro de Éxodo 18, 21, 22, nueva traducción viviente. Sin embargo, dice, elige de entre todo el pueblo a algunos hombres con capacidad y honestidad, temerosos de Dios y que odien el soborno. Nombra a los jefes de grupos de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Ellos tendrán que estar siempre disponibles, no disponible al pastor y al antojo del pastor, siempre disponible ¿a qué? A servir. ¿Ya? Entonces dice, ellos tendrán que estar siempre disponibles para resolver los conflictos sencillos que surgen entre el pueblo. Pero los casos más graves te los traerán a ti. Deja que los jefes juzguen los asuntos de menor importancia. Ellos te ayudarán a llevar la carga para que la tarea te resulte más fácil.
Este es un caso de coaching, ¿ya? Que ¿quién lo hizo? Yetro. ¿Se acuerdan de Yetro? ¿Quién fue? El suegro de Moisés, que lo vio tan cansado. Querido hermano, eso es compartir el trabajo. Algunos dicen, no, pues lo que pasa es que para eso le pagamos al pastor, entonces él tiene que hacer todo. ¿Ya? Por ahí veo unos que dicen, no soy vengativo, pero los tengo identificados. Ya verán, ya vendrán a mí. Tiene que ver con eso, de ayudar a llevar la carga de todo. Evidentemente que hay puestos de liderazgo y tienen mayor responsabilidad, pero todos tenemos que ser partícipes y llevar la carga. Porque, querido hermano, yo no soy el que trae a la gente a la iglesia. Ahora, yo puedo ayudar, indudablemente, pero ¿quiénes son? Son ustedes. Yo estoy para bendecir y ayudar a los líderes, pero los que tienen en el día a día que formar el carácter de un futuro líder son ustedes. ¿Me entienden? Y bueno, en la Biblia hay hartos tipos, bueno, en el mundo hoy día hay hartos tipos de liderazgo. Algunos dicen que son 20, otros 21, otros 12. Yo saqué 4 que se han dado en la iglesia, ¿ya? Y los tipos de liderazgo son, el primero, el tipo de liderazgo que hoy día se llama laser fire. Toma, Pamela. También se habla en inglés. No, bueno, esto no es inglés. Dice, también conocido como liderazgo delegativo. Es un estilo de no intervención o falta de feedback regular. El nombre hace referencia a una palabra francesa, dejar pasar o dejar ser. El líder, laissez faire, interviene solo cuando es necesario y con la menor cantidad de control posible. Muchas personas son buenos a la hora de asignarse sus propios plazos de entrega, gestionarse sus propias tareas y resolver sus problemas que pueden ir surgiendo. El tipo de liderazgo, no son buenos para esto. El tipo de liderazgo puede llevar a una falta de control. ¿Ya? Es que yo me gobierno solo, yo también tengo revelación, Dios también me habla, pastor, así que yo voy a obedecer lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Han escuchado eso, no? Demasiado. Sin embargo, querido hermano, este liderazgo es nocivo para la iglesia. Es nocivo. Fíjense, en el libro de Jueces 17:6 dice, nueva traducción viviente, en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. ¿Ya? Este liderazgo es dañino para la iglesia. Porque como algunos dicen, bueno, si el pastor, todos somos sacerdotes del Señor, Dios nos revela todo, y sí es verdad, pero también Dios delega cierta responsabilidad en los líderes, y que ellos van a tener que dar cuenta. Yo voy a tener que dar cuenta por ustedes. El liderazgo que ustedes eligieron va a tener que dar cuenta delante del Señor por el desarrollo de la iglesia. ¿Me entienden? Y es un trabajo arduo, evidentemente. Pues mañana, Dios quiera que terminemos antes de las 12. ¿Ya? La reunión de directorio. Pero y vemos temas de la iglesia, porque tenemos el cuidado de la iglesia. Entonces, querido hermano, este liderazgo hace daño y mucha gente ha salido de la iglesia con este tipo de liderazgo y ha fracasado. Ellos han creído que ellos tienen un llamado y solamente usan sus propios criterios. No se sujetan a nadie. Un buen líder tiene que estar sujeto a lo que hablábamos delante. Primero a la iglesia, al líder de la iglesia. ¿Me entienden? Entonces este liderazgo se da en mucho y es terrible, querido hermano. Pero no tan terrible como el que viene. Liderazgo autocrático. ¿Ya? Permite que los superiores tomen decisiones y fijen las directrices sin la participación de la comunidad. Es decir, en este tipo de liderazgo el poder es algo tajante. Y que queda plasmado en un rol en el que se dan órdenes directas y que deben ser obedecidas en cualquier caso. El líder concentra todo el poder y nadie desafía sus decisiones. Esto lo hemos visto en la iglesia, ¿no es cierto? Pastores que se creen dueños de las ovejas y que de pronto
sacan más lana de la que deberían sacar y se aprovechan, ¿no es cierto? Entonces son autoritarios, es que la última palabra es la del siervo y nadie puede cuestionar al siervo. Pero sí podemos cuestionar al siervo, queridos hermanos. Si el problema es cómo lo hacemos, ¿no es cierto? Y esa es para otra predicación. Pero, queridos hermanos, tenemos que tener en cuenta que este tipo de liderazgo ha hecho daño a la iglesia. Y a veces, lamentablemente, se reproduce desde el pastor hacia los propios líderes de la iglesia. ¿Han escuchado esto? Bueno, tenemos que ir a buscar a los hermanos que se fueron de la iglesia. El otro día con Soledad vivimos eso. El hermano decía, no, pues, si se fueron, y así como se fueron solitos, vuelven solitos. No, pues hermano, eso no puede ser. Entonces, y el tema que todo gira a lo que diga, y el pastor nunca se equivoca, este líder nunca se equivoca, y lo que hace tiene que es ley. No, querido hermano. Los pastores estamos para guiar al pueblo del Señor, no para someterlo a esclavitud. Y ningún líder de la iglesia puede sujetar a esclavitud a sus dirigidos. Ningún ministerio. Ninguno. ¿Ya? Y fíjate que la palabra de Dios habla de este liderazgo. Mira lo que me llamó la atención en este texto. Isaías 29:20, palabra de Dios para todos. El dictador dejará de existir y el arrogante no permanecerá, y todos los que están listos para hacer el mal serán destruidos. Cuando hemos visto líderes arrogantes, después vemos cómo es su final, ¿no es cierto? Muchos no están en el ministerio, no quisieron ser transformados por el Señor y dejaron muchas heridas en la iglesia. Querido hermano, este liderazgo autocrático muchas veces se vivió en la iglesia, sobre todo en las iglesias anteriores, posteriores. Ni hablar de iglesias, por ejemplo, no fuera en la alianza, en muchas iglesias donde el liderazgo recaía solamente en el pastor y él hacía y deshacía. Bueno, hoy día se da todavía, pero en menos cantidad, ¿no es cierto? No voy a nombrar el tipo de iglesia para que después me empiecen a criticar por el canal de YouTube que estoy hablando mal de la iglesia. ¿Ya? Entonces, este liderazgo tenemos que luchar por él, porque siempre es como este líder que dice: sin mí la cosa no funciona. No, pastor, si yo no estoy en el ministerio, no va. O si el pastor no está, no funcionan las cosas. ¿Funcionan igual, querido hermano? Si estamos todos para servir. No tan mejor. ¿Quién dijo eso? ¿A la pared? ¿No puede ser autoritario? Ya. Entonces el dictador dejará de existir. A Dios no le gusta la figura de un dictador. A mí en lo personal, yo esto Soledad lo sabe, a mí los liderazgos dictatoriales no me gustan. No me gustan ninguno. Y la gente que de pronto en la política, en la sociedad, tiene estos liderazgos así, yo la verdad es que no van conmigo. No, los rechazo y lo evito. Porque este liderazgo, en vez de aportar a levantar líderes, los destruye. Por eso que hay que luchar con esto. Y está el otro liderazgo que quizás más de algunos se va a sentir identificado. Créanme que fue mi intención. Es el liderazgo transaccional. Se basa en transacciones, es decir, el proceso de intercambio entre el líder y sus seguidores. Los seguidores reciben premios por su desempeño y el líder se beneficia porque ellos cumplen sus tareas. Este tipo de liderazgo orientado al objetivo, y por tanto los seguidores son motivados con recompensa por los resultados conseguidos. Querido hermano, yo en esto una vez también me vi en este... Y una vez y el Señor me habló, porque yo un día le dije al Señor: Señor, yo te voy a seguir, pero tú tenés que ayudarme en esto. ¿Le ha pasado, no? Señor, yo voy a seguirte, pero Señor, te pido que tú traiga a mi hijo, y condicionamos. Dios nos puede traer, pero no lo tengo que yo condicionar. Este liderazgo, querido hermano, es muy dañino para la iglesia. El perfil del seguidor del líder transaccional es un individuo racional, motivado por el dinero y otros beneficios, recompensas, cuyo comportamiento es bastante predecible.
Y el texto está ahí. Miren este texto que también cayeron los discípulos. Mateo 19:27, traducción en lenguaje actual. Pedro le contestó, Pedro, el líder, recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir? A veces nosotros servimos al Señor por condición. Señor, yo te voy a seguir, pero si tú me haces esto. Hay muchos testimonios de pronto que uno dice, oh, el Señor me salvó esto porque yo le pedí esto. Cuidado, hermano, porque el Señor, tú no lo puedes chantajear. Todo lo que nosotros tenemos, querido hermano, es por gracia de Dios. Nada es por nuestros méritos. No, yo ahora me he ido bien porque como sirvo al Señor, soy pastor, soy líder, Dios me ha bendecido. Teología de la prosperidad, querido hermano, fuera. Esa teología no es de Dios. Es una teología terrible, demoníaca, porque hace sacar, querido hermano, el perfil de un líder como siervo, como figura de Cristo. Jesucristo no tuvo ni dónde recostar su cabeza. Jesucristo dormía en el campo, el Hijo de Dios. Iba a orar a lugares de sede, sin comodidad, y nosotros de pronto, querido hermano, alegamos hasta porque la calefacción se echó a perder. Alegamos porque decimos, hoy está helado, no vengo. Alegamos porque, querido hermano, nosotros tenemos que vivir según Cristo. Y querido hermano, este liderazgo es un liderazgo que no debemos tener en nuestras vidas. Nosotros, querido hermano, servimos al Señor porque Él ya nos amó primero. Y con eso va. Lo demás, hay cosas que yo a veces no he tenido que pedirle al Señor algo, pero Él sabe mi corazón. ¿Le ha pasado? No quiero pedir nada porque digo, no tengo por qué pedirle todo, pero de pronto Dios conoce el corazón y me lo ha concedido. Es así, querido hermano, pero no usemos el Evangelio como una moneda de cambio. Te sigo si me bendices, te sigo si me das esto, te sigo si es que arregla este problema. No, querido hermano. Tienes que entender que el liderazgo del Señor es una entrega sin recibir nada a cambio. El liderazgo transaccional es un liderazgo que ha estado muy fuerte en la iglesia y que ha hecho mucho daño, y que no debe ser así. Y está el último, que es el liderazgo democrático, habitualmente llamado liderazgo participativo. Este tipo de liderazgo se caracteriza por crear entusiasmo entre la comunidad al priorizar la participación de todo el grupo. Además, no se asume de antemano que los miembros del equipo se comportarán de manera egoísta, ¿no es cierto? Sino que se promueve la idea de que todos reman en la misma dirección. El líder promueve el diálogo entre sus seguidores para tener en cuenta la opinión del grupo, pero la decisión final la toma el supervisor. Su dificultad, que muchas veces no se puede superar, son los desacuerdos entre dos o más partes del grupo, o el camino se hace más lento para alcanzar una meta. En comparación con otro estilo de liderazgo, además, este tipo de liderazgo requiere que el líder posea gran habilidad para mantener la motivación y la colaboración de quienes le siguen, así como la plena confianza en sí mismo. El texto está ahí, dice Hechos 6:3, elijan con cuidado a 7 hombres para que se encarguen de ese trabajo. Tienen que ser personas en las que todos ustedes confíen, que hagan lo bueno y sean muy sabios y que tengan el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo le hago la pregunta, querido hermano, de estos 3 o 4 vivos, 4, ¿cuál de todo esto les gustó más? Ninguno. Pesimista. ¿Cuál de todo esto, o usted puede decir, este es más llevadero? ¿Ah? El democrático, ¿no es cierto? Pero saben, querido hermano, que ese es un estilo de gobierno basado en la persona, en el líder, y es por lo tanto ineficiente.
Nosotros como iglesia nos parecemos mucho a esto, pero no es el camino. No se puede basar en todo lo que yo diga o haga y que nadie me cuestione, porque la última palabra es del pastor, querido hermano. Por eso que Jesús, cuando tomó a los 12, los guió a un nuevo liderazgo. Y ese nuevo liderazgo, querido hermano, es el liderazgo transformacional. Este término transformacional también lo usó un sociólogo por la década del 70, pero me gustó mucho, y de hecho en las facultades o en la universidad usan este tipo de liderazgo para compararlo con Jesús. ¿Entienden? Y fíjate que el liderazgo transformacional, este tipo de liderazgo se basa en identificar la fortaleza, habilidad y actitudes de cada persona para vincularla a los objetos globales de la comunidad. El liderazgo transformacional se caracteriza por su capacidad para inspirar, motivar y guiar a los equipos hacia un cambio positivo, a través de una visión clara, valores sólidos y una conexión emocional con su equipo. Los líderes transformacionales generan confianza, fomentan la innovación, potencian el desarrollo personal y profesional de quienes los rodean. Este liderazgo, querido hermano, es súper bueno. Yo digo, genial, trabajamos en equipo, motivamos, pero querido hermano, este liderazgo transformacional no nace de la definición de un sociólogo de la época del 70, nace de la figura y la persona de Jesucristo. El liderazgo de Jesús no solo transformó a individuos, sino que cambió profundamente a la sociedad. Su mensaje rompió con la estructura de exclusión y opresión, llamando a la dignidad de cada persona como hijo de Dios. Jesús transformó a 12 discípulos comunes en líderes de un movimiento mundial a través de su ejemplo, enseñando a servir a otros en lugar de buscar el dominio. La entrega voluntaria de Jesús, su humillación para morir en la cruz, es el ejemplo supremo de todo liderazgo. Los liderazgos que nombré son algunos muy malos, pero otros son sombras del liderazgo de Jesús, que es basado en el amor y el sacrificio por el bien de la humanidad. El liderazgo de Jesús es un modelo práctico y eficaz para cualquier situación, llamado a ser un líder que imite su amor. Queridos hermanos, cuando nosotros busquemos el liderazgo, veamos la persona de Cristo. Veamos cómo se comportó. Veamos cuál era su actitud frente al necesitado, frente al inconverso, frente a los que para el pueblo judío eran sus enemigos. ¿Cómo se comportó? Fíjense ustedes que en Juan 2.25, Nueva Traducción Viviente, dice: no hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. ¿Y cómo lo sabía? Claro, decimos, es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Sí, pero acuérdense que él también era Dios, pero era hombre. ¿Y cómo conoció a estas personas? A través de sus malos comportamientos, queridos hermanos. A través de esos comportamientos que de pronto no deberíamos tener. A veces, queridos hermanos, somos personas tan quisquillosas, tan complejas, por todo nos ofendemos, tomamos una postura y decimos: no, es que esto no es así, o yo voy a hacer esto, o yo voy a hacer todo. Queridos hermanos, nuestra figura, nuestro referente es Cristo. Somos complejos, queridos hermanos, somos mañosos, somos, en buen chileno, pesados. Y por eso es que a veces la gente no quiere acercarse a nosotros. Porque, querido hermano, según la etimología de la palabra líder, tiene que tener, o no la etimología, sino el significado, liderazgo o líder tiene que tener seguidores. No hay líderes si no hay seguidores. ¿Me entienden? O sea, usted puede decir: yo soy líder, pero ¿de quién es? ¿A quién lidera? No, a una persona. O sea, liderazgo tiene que tener personas, seguidores. Entonces, querido hermano, en la vida cristiana Jesús no se complicó por nada. Querían tentarle, oye, tienes que pagar el tributo,
ya dijo, mira, a mí me cobran, pero tampoco puso resistencia, dijo, ya anda a buscar un pez y saca un denario y paga el impuesto. No se complicó por nada. Cuando los líderes religiosos querían tentarle, siempre él tenía una palabra presta, conocía a las personas. ¿Tú conoces a tu hermano? ¿Sabes las necesidades que él tiene? ¿Sabes que estás parado a conversar con él? ¿Sabes la necesidad del hermano? ¿Sabes sus luchas? Querido hermano, somos llamados a involucrarnos como Jesús lo hizo en la vida. Fíjense ustedes que Jesús es un líder completo. El maestro establece un liderazgo a partir de una visión clara de lo que quiere. Nosotros tenemos que tener claro, querido hermano, como decía un buen chileno, ¿a dónde va? ¿Ah? ¿Dónde va mi camino? O sea, tenemos que tener claro qué es lo que quiero. No puede ser, y ahí estaba Jesús y dice que fue a una higuera a buscar fruto, y dice el texto del Evangelio, pero no era tiempo de dar fruto. Y dice que, bueno, yo una vez expliqué esto, y dice que fue a la higuera, y dice que la higuera tenía mucha hoja, mucha apariencia, muchas cosas, pero dice cuando quiso sacar fruto no había. Entonces dice que los discípulos se maravillaron porque dijeron, oye, ¿cómo maldice a esta higuera si no es tiempo de fruto? O sea, el tiempo de nosotros como hijos del Señor siempre tenemos que estar dando fruto. Pero cuando tú te pones medio complicadito, cuando te pones que todo te afecta, cuando te pones quisquilloso, Dios no puede obrar ahí. Porque Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho un hombre, fue un hombre súper sencillo y simple. Tenemos que aprender de eso, querido hermano. ¿Sabe lo complejo? Viene el enemigo, que soy yo y que a veces influye Satanás. ¿No es cierto? Entonces, querido hermano, Jesús es un líder completo, con estándares éticos, metas a lo largo plazo, involucrados. Hay hermanos que a veces vienen acá a la iglesia y yo los veo solamente cuando hay una aflicción. No veo en ellos una continuidad, no veo en ellos un crecimiento, no veo en ellos que están dispuestos a servir. Por otro lado, he visto en la iglesia, y eso es lo que más me llena de gozo, querido hermano. Si hay algo que a mí me bendice, y últimamente he estado muy gozoso con lo que se hizo, por ejemplo, con el tema evangelístico, con lo que se hizo ayer en semejante, y yo lo que puedo ver como pastor y líder de la iglesia, he visto crecimiento en algunos hermanos. Y eso a mí me conforta, querido hermano, porque es mi preocupación como pastor. Pero hay algunos, querido hermano, que son inconstantes, que nunca vienen, que son quisquillosos, yo no participo de esto, yo no hago esto. Querido hermano, tenemos que ver claro qué es lo que queremos dentro de la iglesia y a quién estamos sirviendo. Fíjense ustedes que el liderazgo transformacional de Jesús tuvo sus características y espero que las tengamos nosotros también. Lo primero es que Jesús escucha y aprende de los demás. Usted siempre tiene que aprender de los hermanos. No diga, oh, este hermano, es que yo desde que lo conozco, pastor, es inmaduro. Aprenda de él. Y aprenda por qué él se comporta así, para que usted le ayude. ¿Ya? Yo sé que hay hermanos que a veces pasa que le ha costado en la vida, pero el Señor instauró la iglesia y lo llamó precisamente para que él pueda ir creciendo en la vida cristiana. También debemos entender que el liderazgo transformacional de Jesús es a través de la crisis, la gestión de los problemas. Gestionar problemas. No agrandarlo. No cuando haga algo o pasa algo solamente el afán de saber, y perdóname la expresión, copuchar de lo que está pasando. Sino, querido hermano, que ante los problemas oremos por las personas. Oremos por los hermanos que están pasando dificultad. Por ahí Pablo una vez dijo algo en reunión de directorio que me gustó mucho escucharla de él. Dijo, mire pastor, frente a un problema no es importante los detalles. Lo importante es que estemos orando por esa familia, o por esa persona, o por ese... ¿Se dan cuenta? Eso es
entonces ante la crisis ser gestionadores del problema, de poder gestionar eso y no aportar a que eso más se dificulte, ser facilitadores. Lo tercero, saber leer el tiempo de la vida, querido hermano. Qué importante esto. Los católicos le dicen, bueno, nosotros decimos discernimiento, ellos dicen discernir los símbolos de los tiempos, pero Jesús, qué importante leer el tiempo de la vida. Mira, hay hermanos que pronto me han dicho, ¿sabe, pastor? Yo estuve años ahí en la banca y nunca serví y ahora estoy sirviendo. Descubrir los tiempos, ayudar a las personas. Si una persona usted ve que no se puede desarrollar, nosotros tenemos que ayudarla a desarrollar. Cuando la Biblia usa el término paracletos, el Espíritu Santo, el ayudador, el que está al lado. Tenemos que ayudar al que está al lado y llevar adelante a ese hermano al crecimiento. Y ese crecimiento tiene que ver también con decirle a veces las verdades bíblicas, aunque se enojen, pero decirlas con amor y todo. No se ofendan por nada, querido hermano. Estamos todos en crecimiento. Lo segundo, querido hermano, y esto me gustó también, es que no todo es blanco y negro. Jesús cambió de opinión. Mira qué interesante, el Hijo de Dios tuvo la capacidad de cambiar de opinión. No es que, pastor, esto toda la vida se ha hecho así. Esa es una confesión terrible, hermano, porque quiere decir que la iglesia no se ha renovado. Entonces cuando decimos, no, pastor, es que toda la vida se ha hecho así. No, querido hermano, debes entender que hay que tener la capacidad de cambiar de opinión, de cambiar el concepto. Jesús, ¿se acuerdan del relato? Yo te lo comenté, está en el Evangelio, cuando dice que una mujer va y no era del pueblo y le pide ayuda y Jesús le dice, bueno, yo estoy preocupado, ¿no es cierto?, por el pan, dárselo a los hijos de Dios. ¿Se acuerdan del relato? ¿Y qué le dijo la mujer? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa. Y él cambió su opinión. Y él dijo, interesante. Y habló y produjo el milagro. Pero Jesús tenía una postura. Ahora, uno sabe que Dios sabía todo, ¿no es cierto? Pero también está enseñándole a los hombres. A veces nosotros, queridos hermanos, en el liderazgo somos intransigentes. Y eso es lo peor que podemos hacer. Jesús también cambió de opinión. Yo a veces, queridos hermanos, he hecho, el liderazgo, el directorio lo sabe, yo a veces he querido hacer algo y me dicen, pastor, todavía no es el momento, todo esto. Y yo podría decir, a ver, ¿quién es él? ¿Quién es el pastor? ¿No es cierto? Porque yo podría decir eso. Pero sin embargo, uno piensa y opina y dice, ok, por amor. Entonces, ¿debemos cambiar de opinión a veces? Sí, querido, para ser transformados. Los quinto, la creación de símbolos de identificación. Mira qué interesante, hoy día vamos a tomar Santa Cena. ¿Y qué es lo que es la Santa Cena? Es un símbolo de ¿qué? De que la iglesia quiere tener la presencia de Dios en sus vidas. Llenó de símbolos. Y que símbolos que nos dan significado a nuestra vida. ¿Me entiendes? Cuando hablo de símbolos, no hablo de quizás alguno puede decir, el pastor se está poniendo medio católico con la estatua y todo. No, símbolos que son espirituales en tu vida. La alabanza, la adoración, símbolos, por ejemplo, cuando los enfermos vienen y pedimos que oren, que oremos por ellos ungiéndolos con aceite, una señal. Es un símbolo de ¿qué? De la presencia del Espíritu Santo. Y en esa señal Dios se mueve. Mira, fíjate, es un símbolo, claro, pero ese símbolo es válido para el Señor, porque en eso se mueve. ¿Me entiendes? No olvidemos los símbolos también. En tu vida tú tienes símbolos que cuando te convertiste a Cristo, identifícalo y potencialo en el Señor. Y lo último dice, dar continuidad después de él. Esto me gustó mucho porque es lo que los temores cuando estábamos haciendo ¿se acuerdan cuando estábamos construyendo el proyecto de la iglesia?
Y ahí sentí que todos me querían echar, porque decían, pastor, pero si usted se va, se va. Yo decía, pero si no me quiero ir. Pero era algo que ellos dijeron y que es muy cierto. A veces dice, un proceso acaba o sea, empieza y termina con un pastor. Jesús, su proceso se fue, pero siguió ¿en quién? En los apóstoles. ¿Y quiénes fueron los apóstoles? Los líderes de la iglesia. Entonces, él se supo perpetuar en el futuro y después dice, bueno, yo cuando estaba ahí, oye, dejen de mirar arriba, sigan trabajando y yo les enviaré el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Y les va a guiar. Entonces, querido hermano, dar continuidad después de él. Después de. Por eso yo digo, yo estoy claro que no me puedo perpetuar en esta iglesia. Pero cuando yo me vaya, que por último la gente sepa reconocer, decir, oye, ayudó al liderazgo, a la formación de nuevos líderes, apoyó a los pastores. Hay líderes, pastores que lo tienen claro esto y a veces tienen hasta celo de sus consiervos. Yo eso lo viví, querido hermano. Y yo le decía a mi esposa, ¿de qué va a tener celo de mí si yo a lo más soy simpático? A lo más. No tengo ni la cara ni el cuerpo bonito, pero vivimos eso con mi esposa. Y lo sentimos. Y decíamos, ¿pero por qué? Entonces, querido hermano, usted tiene que perpetuar, digamos, sus valores, sus creencias también en los hermanos. Yo tengo hermanos que impactaron mi vida cuando yo empecé en el Evangelio. Y nunca me he olvidado de ellos. Nunca. Y ellos marcaron mi vida a fuego. Pero yo también quise aprender y me puse a disposición de ellos. Y cuando yo no iba a la iglesia, era el primero que me iba a ver. ¿Por qué no fuiste, Cristian? A veces yo en ese tiempo todavía estaba entre Tongo y los vinos y hacía alguna mentira, ¿me entiendes? Pero él no se dio por vencido. Hermano, usted como líder no se den por vencido. Lleven al potencial de los hermanos que están llegando a la iglesia. Enséñenle de la vida cristiana. Dan esa continuidad del mensaje del Evangelio de Cristo. Eso es muy importante. Fíjense ustedes que la palabra de Dios dice, Marcos 10:44, dice, si alguno quiere ser el primero, debe ser esclavo de algunos, de todos. De todos, querido hermano. Los líderes transformacionales se guían por principios éticos y sólidos y actúan como modelo a seguir para los demás. La importancia del liderazgo con integridad honesta, transparente, como Jesús. Jesús es nuestro referente. Podemos establecer valores sólidos en esta comunidad. Y que la gente que venga se quede. Y más que se quede, que crezca. Si usted quiere llegar, seguir su vida, venir cuando quiere y todo, usted va a tener que dar cuenta delante del Señor. Pero nosotros vamos a ponernos a disposición de ustedes para que ustedes crezcan. La academia bíblica, el Lautaro, 2 días tiene que estar acá. Las predicaciones, los hermanos cuando vienen a predicar. Si yo, querido hermano, no lo hago no porque yo, digamos, la pregunta no es porque yo no quiera quitarle la predicación y por eso digo, oye, que predique otro hermano el día domingo. No, mi anhelo es, yo amo predicar, querido hermano. Pero saben, queridos hermanos, que yo tengo que dar continuidad a lo que Dios está haciendo en la iglesia del Señor. Y por eso digo, oye, he invitado a varios mañiguales, ¿ya? Vamos mañiguales, predica. Acá siempre yo le digo, oye, al menos una vez al mes que predique un hermano. Claro, evidentemente que a mí me facilita por una semana la pega, ¿no es cierto? Pero también me gusta. Yo lo único que pido es que la persona que se suba acá se prepare. Que no es, este lugar, este púlpito no es para venir a improvisar. No es para que el Señor me hable. No, el Señor te habló en tu casa de lo que le tenías que compartir a la iglesia. Y esas cosas así como cuando a veces nos ponemos medios creativos así, o medios místicos, no. O sea, usted prepárese. Lo bueno y lo otro que cuiden el tiempo también. ¿Sí? ¿Ya? Termino con unas palabras de
que me gustaron de Mahatma Gandhi. Dice él, supongo que el liderazgo significó una vez tener músculo, pero hoy significa llevarse bien con la gente. Qué interesante, querido hermano. Y hay algo que también de este hermano que me había equivocado, ¿cómo se llama? Maxwell, John Maxwell dijo algo que me gustó mucho y que también yo le animo a que ustedes puedan hacer dentro de la iglesia. Dice él, el pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie, el líder arregla las velas. Aquí hay tres liderazgos. El pesimista se queja. Uy, pastor, si esto ya lo hemos hecho no sé cuántas veces. ¿Para qué lo vamos a hacer? El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. Soy súper optimista, pero que Dios me hable. Que Dios me diga si tengo que servirle. No, Dios tiene que darme una palabra para que me sirva. No va a ser así. El líder arregla las velas. Él es la persona que está dispuesta a decir, echemos a andar esto, como la carreta, el coaching. El coaching significa llevar la carreta juntos. Y todos somos importantes. Independiente de que después esté yo o no esté, sigamos adelante, iglesia, creciendo y que esta iglesia levante líderes como lo ha hecho. Cuando se levanta a Carla, cuando hay hermanos estudiando en el seminario, todo mi apoyo, querido hermano. Yo ese apoyo no lo tuve cuando entré a estudiar. A mí me dejaron botado, querido hermano. Y usted cree que me invitaban y decían, oye, Cristian está estudiando en el seminario, tenemos una oportunidad que suba al púlpito. Nunca me la dieron, querido hermano. Pero el Señor también me habló en ese sentido de cómo ser un líder conforme al corazón de Cristo. Entonces, anímese, esté dispuesto, no diga, pastores, que yo no sé, yo no puedo. Si no sabe, prepárese. Trabaje. El que no tuvo, dice que le dio 5 talentos, bueno, trabajó y lo convirtió en 10. Tú le vas a decir, pastor, si yo no puedo coordinar, entonces trabaja, hace estudio de coordinación, trata el tema a lo mejor de tu ansiedad, de tus nervios. Si es así, ¿o usted cree que cuando yo empecé a predicar, querido hermano, mi esposa, yo era un canasto de guata? Hermanos, ¿saben que yo me ponía, empezaba a repetir muletillas, me ponía nervioso, me tiritaba la pera? Fue horrible mis primeras predicaciones. Yo podría haber dicho, bueno, ¿saben qué? Yo no sirvo para esto. No sirvo. No, querido hermano, el coaching cristiano es llevar adelante, llevar juntos la carreta para ir ese camino de crecimiento delante del Señor. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y podamos seguir trabajando este año que viene. Sigue siendo desafiante. Quizás que yo le decía el otro día a un hermano, cuando uno está dispuesto delante del Señor, Dios tiene bueno, es tan infinito que a veces uno le dice, Señor, te voy a servir en esto, y Dios te da como 2 cosas más. Yo estaba dispuesto a servir al Señor en la iglesia y todo, y el Señor dijo, bueno, ya, te doy más igual. Ya, estoy bien con eso. Te doy un pastor administrativo, ya, bueno. Te doy otro pastor. Te doy. Entonces, querido hermano, yo podría decir, ¿sabes qué? Ya, para, Señor. Yo cuando entré a estudiar al seminario, y yo esto lo he comentado, yo nunca dejé de ir a la iglesia, fui líder de jóvenes, trabajaba, estudiaba por las noches, llegaba aquí, les digo cómo llegaba hecho pebre, porque teníamos que tomar esas micros antiguas en Santiago y se demoraban como 2 horas en llegar. Entonces era horrible, querido hermano. Pero ¿saben qué? Reconozco que cuando me dispuse a servir fue el año que tuve más bendición en mi vida. Entonces, y ahora también siento la bendición. Siento que el Señor se está moviendo, que está respondiendo, que Dios está haciendo cosas no solamente en usted, sino en mí. Y la gloria es del Señor, querido hermano. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿qué necesitas para servir al Señor? ¿Qué necesitas? Si tienes dificultades, necesitas que yo obre en eso, oremos al Señor. Y que un hermano que tú sepas que él a lo mejor se mueve bien en eso, te puede ayudar. ¿Sí o no?
Si a veces nos quedamos con esa postura egoísta de decir, es que yo no sé, pastor. Está bien, pero ¿qué necesitas? El Señor te dice, ¿qué necesitas hoy para servir? ¿Qué necesitas? Y Dios lo va a dotar. Dios lo va a hacer. Porque Dios capacita a los hijos que están dispuestos. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sin duda, Señor, tú marcaste nuestras vidas. Señor, tu liderazgo, Señor, impactó profundamente mi vida, Señor. Señor, tu comportamiento, Señor, Señor, todo lo que tuviste que soportar en esta tierra, la falta de amor, la traición, tantas cosas, pero tú no te complicaste por nada. Señor, tú le dijiste a los líderes que él no tenía un lugar donde recostar su cabeza. Le estaba diciendo, eso es lo que yo espero de ustedes también. Señor, bendice a la iglesia, guíala en todo, Señor, y gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús.